Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro dejó ver su malestar con el desempeño de sus funcionarios y esto fue durante un evento en Ibagué. El mandatario dijo que se siente moviendo él solo un elefante, refiriéndose a los funcionarios del Estado que no se mueven para hacer realidad promesas de su gobierno, como la gratuidad en la educación superior. Las declaraciones se dan cuando el presidente lidera un cónclave con su gabinete en el que se han escuchado duros reclamos a varios de los ministros por la baja ejecución y porque no han priorizado los proyectos clave del gobierno. Se espera que el cónclave termine mañana con las prioridades claras para 2024 y con posibles ajustes en el gabinete ministerial. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El cardenal y arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, se refirió hoy por primera vez a la decisión del Papa Francisco de autorizar la bendición a parejas del mismo sexo. De acuerdo con el cardenal Rueda Aparicio, esa bendición se da porque la Iglesia Católica debe ser inclusiva, amorosa y no incurrir en rechazo o exclusión de ningún tipo. Aclaró, eso sí, el jerarca católico, que la bendición a parejas del mismo sexo no puede entenderse como una aceptación del rito del matrimonio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que los bienes del canciller Álvaro Leiva podrían ser embargados. Zuluaga explicó que la Contraloría abriría un proceso de responsabilidad fiscal en caso de que la nación pierda el multimillonario pleito con la empresa Thomas Gregg & Sons por el contrato de los pasaportes, lo que eventualmente llevaría a una sanción contra el ministro. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Masacre en Praga. Hombre deja 15 muertos y más de 20 heridos en una universidad del centro de la ciudad. Llamado del Papa a los miembros de la Iglesia a terminar con la división entre conservadores y progresistas. Presidente Milei impone 300 reformas por decreto. Incluye varias privatizaciones y el fin de subsidios. Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, se declara en bancarrota tras ser condenado a pagar millonaria compensación. Hamás condiciona una nueva tregua con Israel al cese de ataques en Gaza. Un tiroteo en Praga dejó 15 personas fallecidas y 25 heridas, de las cuales 10 se encuentran entre la vida y la muerte. El tirador fue abatido por las autoridades. Siempre quise matar. Odio el mundo y quiero dejar tanto dolor como sea posible. Son uno de los mensajes que se encontraron en las redes sociales de David Kozab, el joven universitario de 24 años que abrió fuego a diestra y siniestra en la Universidad Carolina de Praga, ocasionando la muerte de 15 personas y dejando 25 heridas, de las cuales 10 se encuentran graves. El pánico se apoderó de los estudiantes y los turistas al oír gritos y el ruido de los tiros. Algunos, en medio de la desesperación, se resguardaron en salones de clases y otros se salieron por las ventanas. El homicida fue abatido por la policía en medio del enfrentamiento. Según investigación policial, el atacante se había inspirado en un caso similar ocurrido este otoño en Rusia. Já v tuto chvíli nevím, jaký motiv se rýsuje, ale mluvím tady o inspiraci jednoho člověka doposud z informací, které máme, tak premiantního studenta hrůzným činem jinde na světě. Pocas horas después, las autoridades encontraron al padre del joven muerto, por lo que sospechan que haya sido asesinado por su propio hijo. Las primeras investigaciones apuntan a que actuó solo y que este atentado es el mayor en la historia de la República Checa, el cual no tiene un trasfondo terrorista. El Papa Francisco condenó las ideologías inflexibles tras el fallo sobre bendición para personas del mismo sexo. El pontífice pidió a los miembros de la Iglesia poner fin a la división entre progresistas y conservadores.
Luego de permitir la bendición de parejas del mismo sexo, el Papa Francisco se opuso a las contraposiciones ideológicas inflexibles que habitan en el Vaticano y que impiden a la Iglesia ver la realidad y avanzar. Invece siamo chiamati a metterci in viaggio e camminare come fecero i magi, seguendo la luce che vuole sempre condurci oltre e che talvolta ci fa cercare sentieri inesplorati e ci fa percorrere le strade nuove. La declaración fue hecha en su tradicional saludo de Navidad, donde respaldó la idea de una apertura de la Iglesia a otras identidades sexuales. Restiamo vigilanti contro il fissismo dell'ideologia. Stiamo attenti. Il fissismo delle ideologie, che spesso sotto la veste delle buone intenzioni ci separa dalla realtà e ci impedisce di camminare. Si bien muchos acogieron con agrado la apertura del Papa a las bendiciones para las parejas del mismo sexo, los conservadores dijeron que podría sacudir los cimientos de la fe e incluso conducir a una cisma de la Iglesia. Desde que sus compañeros cardenales lo eligieron hace 10 años, Francisco ha tratado de hacer que la Iglesia sea más acogedora para las personas que se sienten excluidas. El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un nuevo paquete de reformas compuesto por al menos 300 medidas sobre la economía del país. Entre muchas reformas, el decreto incluye. Javier Milei anunció un plan que contempla la reforma de más de 300 normas para sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina y devolverle la libertad y la autonomía a los ciudadanos. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. El plan gubernamental incluye medidas tan contundentes como la derogación de la ley de alquileres, la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas si así lo desean, o la autorización de la cesión total o parcial del paquete accionarial de las aerolíneas argentinas. Las derogaciones también incluyen la normativa que impide la privatización de las empresas del Estado, como por ejemplo la petrolera YPF. También se reformará el sistema de atención en medicina privada y se desregulan los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink de Elon Musk. Estas medidas se implementan en medio de una grave crisis económica, con una inflación interanual de más del 160% y una tasa de pobreza que supera el 40%. Por su parte, la Cancillería argentina anunció el nuevo embajador en China, luego de varias semanas de especulaciones. Marcelo Suárez Salvia, abogado y diplomático de carrera, será el encargado de llevar adelante las relaciones cada vez más sensibles entre Argentina y China. El empresario estadounidense y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se declara en quiebra. Esto tras ser condenado a pagar $148 millones por injerencia electoral en Georgia. El exabogado personal de Donald Trump, imputado con el expresidente por intentar revertir los resultados de 2020, debe indemnizar a 2 exempleadas electorales a las que difamó. El fiscal de Nueva York confirmó su solicitud para que la Corte Suprema decida de inmediato si el expresidente Donald Trump tiene inmunidad presidencial para enfrentar los presuntos delitos de fraude fiscal. Trump, por su parte, instó a los jueces de la Corte a denegar la solicitud del fiscal y a actuar con lentitud en su caso de interferencia en las elecciones federales en un aparente intento de retrasar el juicio previsto para marzo. En otros hechos, el líder de Hamás condicionó la posibilidad de llegar a una nueva tregua con Israel, mientras que por su parte la defensa de Israel anunció una expansión de tropas en el centro de Gaza. Tras la reunión entre el gobierno de Israel y el líder de Hamás, en la que buscan llegar a una tregua para la liberación de rehenes y presos palestinos, el gobernante del grupo islamita rechazó seguir con las negociaciones en Egipto, mientras Israel no detenga su operación militar, ofensiva que ha provocado desde el inicio de la guerra 20.000 muertes. Decisión que puede empeorar la crisis humanitaria que vive la población de Gaza. Por su parte, la defensa de Israel anuncia una expansión de tropas terrestres en el centro de la franja.
במזרח ח'אן יונס, ואנחנו פועלים שם בנחישות עם 5 חטיבות חי"ר וכוחות הנדסה רחבים, בדגש ללחימה התת-קרקעית, להוציא את המחבלים החוצה. El primer ministro de Israel dijo que las fuerzas israelíes lucharán hasta que Hamas sea destruido y todos los rehenes restantes sean liberados. La Organización de Naciones Unidas dijo que cientos de menores de edad pasan hambre en Gaza, mientras que la Organización Mundial de la Salud dijo que esa zona del mundo se quedó sin hospitales. La hambruna se ha apoderado de la población de Gaza, provocada por la guerra sin precedentes entre Israel y Hamas. Cientos de niños se encuentran enfermos por la falta de alimentación. Además, no se les puede brindar una atención médica, ya que los hospitales carecen de suministros y personal médico. Y es que los cientos de heridos que llegan a diario colapsan los centros hospitalarios. La Organización Mundial de la Salud afirma que el norte de Gaza funcional se ha quedado sin hospital debido a la falta de combustible. Además, Naciones Unidas advierte de que varias zonas de Gaza han alcanzado el nivel de catástrofe, por lo que el secretario general de la ONU ha denunciado que los combates, sumados a las carencias en servicios básicos como electricidad, combustible y comunicaciones, limitan gravemente la labor humanitaria de Naciones Unidas en Gaza, por lo que ha pedido que se restablezcan inmediatamente las condiciones para que la ayuda pueda ser prestada en condiciones humanitarias. Un río atmosférico produce fuertes lluvias en el centro y en el sur del estado de California, en Estados Unidos. Millones de personas permanecen bajo estado de alerta ante graves inundaciones. Al menos 25 millones de personas están bajo alerta de inundaciones. Un río atmosférico continúa descargando un diluvio de lluvia en el sur de California, dejando carreteras inundadas, provocando evacuaciones y retrasos en vuelos antes del fin de semana festivo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las lluvias más intensas duren hasta el viernes en la noche, con tasas de precipitaciones superiores a 2 pulgadas por hora, lo que provocará inundaciones repentinas. La policía de Nicaragua detuvo a un segundo obispo. Se trata de Monseñor Isidoro del Carmen Mora, quien fue detenido por hablar durante una homilía del también obispo Rolando Álvarez, quien está encarcelado y fue condenado en febrero a más de 26 años de prisión por traición. Tiene 63 años. Mora es el segundo alto jerarca de la Iglesia Católica arrestado por el gobierno de Daniel Ortega. En Dinamarca se inauguró la granja vertical más grande del mundo. Es una granja que funciona con bombillas LED que agilizan el proceso de cosecha. Un resplandor violeta ilumina las cajas apiladas donde pronto brotarán lechugas, hierbas y col rizada en una de las granjas verticales más grandes de Europa, que acaba de abrir un almacén en la zona industrial de Dinamarca. 14 capas de estanterías se elevan desde el suelo hasta el techo en este enorme hangar de 7.000 metros cuadrados, utilizado por la nueva empresa danesa Nordic Harvest. Los productos que se cultivan aquí se cosecharán 15 veces al año, a pesar de que nunca van a ver la tierra ni la luz del día, pero estarán iluminadas las 24 horas del día por 28 bombillas LED especializadas. Según expertos, una granja vertical se caracteriza por no dañar el medio ambiente al reciclar todo el agua y los nutrientes o fertilizantes. Muy buenas noches. El 1 de febrero del próximo año entra en vigencia en Colombia la tecnología 5G de quinta generación para teléfonos celulares. Hemos invitado esta noche al señor ministro de las TIC, el doctor Mauricio Liscano, para, en términos muy populares, hablarles de qué significa la tecnología 5G y qué deben saber quienes hoy tienen tecnología 4G y tecnología 3G. A ver, ministro, para quienes no sabemos técnicamente, que somos la inmensa mayoría, qué significa tecnología 5G.
La mayor conquista es su alta velocidad, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué significa alta velocidad? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Yamid. Gracias por la invitación. Muy oportuno su programa. Para que los ciudadanos entiendan, 5G significa quinta generación. Es decir, tuvimos una primera generación que fue la de voz, una segunda generación que fueron los mensajes de texto, una tercera generación que fueron, para que la gente lo vea, el WhatsApp, y el cuarto G que es WhatsApp y todo lo anterior. 5G significa fundamentalmente más velocidad. Un celular hoy de 5G tiene sobre uno de 4G o en la tecnología 40 veces más de velocidad de descarga y por lo menos 20 veces más de velocidad de subida. Es decir, 5G significa más velocidad. Para ponerlo en términos de un ciudadano, tengo una película de 2 horas. Si la voy a descargar en 3G, me demoro 36 minutos. Si la voy a descargar en 4G, me demoro 6 minutos. Si la voy a descargar en 5G, me demoro 3.6 segundos. ¿Segundos? Segundos. Una tecnología 4G no puede tener acceso a los 6 segundos. Una tecnología 4G no puede tener acceso a 5G, no, porque por supuesto hay que cambiar de tecnología para pasar a 5G. Pero no cambiar de teléfono. No cambiar de teléfono porque la mayoría de los teléfonos inteligentes, en Colombia tenemos 78 millones de celulares, el 68... ¿Cuántos? 78 millones. 78 millones. Sí. De tecnología 4G, 3G, 2G. De celulares. La mayoría de los celulares inteligentes, 4G. Que son los celulares que vienen, digamos, de los últimos años, son multibanda, es decir, se adaptan a 5G, a 4G o a 3G. Los celulares por eso llaman inteligentes, porque se adaptan automáticamente dependiendo de la tecnología. Lo cual quiere decir que en un teléfono 4G, como que tenemos la mayoría de los colombianos, se puede recibir mensajes de 5G o no. Sí, es que quien tiene la tecnología 4G o 5G no es el celular. Quien tiene la tecnología 4G es la antena. El celular se adapta automáticamente. Cuando usted va a una carretera en Colombia, por ejemplo, hay veces a la gente le aparece en la pantalla 3G. Si la antena pasa a 3G, el celular se va a 3G. Si la antena es 4G, el celular se pasa a 5G a 4G. Y si la antena es 5G, el celular se adapta a 5G, pero el servicio sigue siendo el mismo. El otro ejemplo es cuando usted va a un país donde hay 5G, a Estados Unidos. Usted entra a Estados Unidos y usted no tiene que cambiar de celular. El celular se adapta a la tecnología 5G. Esto lo hacen la mayoría de los celulares inteligentes. Obviamente, pues hay celulares que no son inteligentes, los que llaman las flechas. Esos celulares no hay que cambiarlos, funcionan igual, solo que no tienen los beneficios de 5G. En principio, para los colombianos no hay que cambiar de celular. ¿Por qué dice usted en principio? Pues porque si usted ya sí quiere acceder a 5G, pues lo puede hacer. Es decir, es como comprar un televisor. Usted tiene un televisor a blanco y negro y se recibe la señal del televisor, solo que la recibe a blanco y negro. Si la quiere tener en HD, pues usted sigue recibiendo señal de televisión en HD. Si quiere a 8K, que es más velocidad, pues tiene que cambiar de televisor, pero la señal sigue siendo la misma. En resumen, ningún colombiano tiene que cambiar el celular, ni se va a quedar incomunicado, sino simplemente la mayoría de los celulares inteligentes se acomodan porque son multibanda. Si tiene un celular flecha, sigue recibiendo llamadas, pero si quiere tener internet de alta velocidad, pues lo tiene que cambiar o lo debería cambiar. Pero de todas maneras, señor ministro, para cambiar de tecnología 4G a tecnología 5G, el propietario de un celular no va a tener mayor costo. No va a tener mayor costo. El mayor costo va a ser para los operadores. El mayor costo es para los operadores, que son quienes tienen que desplegar la tecnología, porque como lo decíamos ahora, 5G requiere más antenas, requiere más celdas, como lo decíamos ahora, luego se requiere más inversión. Esa inversión la tienen que hacer las empresas, esa inversión está tasada en 2.8 billones de pesos al año. En 10 años el país va a recibir inversión en infraestructura y en despliegue de tecnología de antenas por 28 billones de pesos. Por eso es que decimos 5G es una buena noticia para los colombianos porque tenemos más velocidad, pero para el país porque vamos a tener más inversión, más empleo, más generación de antenas. Luego es lo que dicen los economistas, es una política anticíclica, más inversión, más empleo y va a ayudar mucho a la economía. Y entonces, señor ministro, los 70.000 millones de pesos
de los centros poblados se perdieron definitivamente. Los 70.000 millones de centros poblados se los robaron definitivamente. ¿Te los robaron definitivamente? Pues sí, lo que han recuperado son 3.000 millones, 4.000 millones, que realmente nada. Esa plata, pues ahí estaba en la defensa jurídica del Estado, ahí la están peleando, sí, pero hasta ahora, pues no, en 2, 4 años no ha aparecido, pues no va a aparecer. Yo creo que quien escribió por allá un libro, pues yo no me lo he leído, pero sería bueno que nos dijeran dónde está la plata, porque no la ha encontrado la Fiscalía, no la ha encontrado el Ministerio, no la ha encontrado la Contraloría. Esa plata se la robaron. ¿Y el señor Tapia, que está detenido? Pues sí, pero eso no, pues está detenido, pero la plata no aparece. Él sí está detenido y hay varios imputados. Pero si la pregunta es los recursos no han aparecido. Y entonces, ¿hay alguna opción de que esa plata se recupere o ninguna? Pues depende de la Fiscalía, que son los que tienen que accionar. Nosotros somos víctimas como ministerio, permanentemente estamos pidiendo que la plata aparezca, pero hasta ahora no ha aparecido. Ahora, no nos han indemnizado. La ministra que se retiró del cargo, ¿ella se equivocó por ingenuidad? Pues digamos que yo no soy juez para determinar exactamente qué sucedió y quiénes son los responsables. Lo que yo puedo decir por lo que conozco del ministerio es que hubo negligencia y corrupción dentro del ministerio, como hubo negligencia y corrupción dentro de algunos funcionarios de algunos bancos, como hubo negligencia y corrupción en algunas aseguradoras. Hubo unos contratistas. Hubo un concierto para delinquir de muchas personas, para robarse los recursos del Estado y para direccionar esa licitación. Los responsables, pues obviamente yo no puedo determinar quiénes fueron, porque pues no estuve, fue hace muchos años, no soy juez, eso lo tienen que determinar los jueces. Y entiendo, señor ministro, que en la subasta de telefonía móvil que se realizó anoche, usted impuso como condición para quienes resultaron favorecidos que cubran regiones alejadas en donde no hay cobertura de internet para auxiliar a estudiantes y a regiones muy aisladas. Sí, nosotros pusimos, además de que tienen que pagar 1.3 billones al Estado, además de que deben desplegar la infraestructura que cuesta otros 2,5 billones al año, ellos deben hacer unas obligaciones sociales, técnicamente se llaman obligaciones de hacer, que es conectar 1.300 escuelas alejadas en todo el país, que es conectar las vías primarias en todo el país. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, sí. Tienen, o sea, no es... Ellos firman un contrato con el Estado donde se obligan a desplegar la tecnología en un tiempo previsto, digamos, el primer año tienen que llegar a Bogotá y a las ciudades de 500.000 habitantes, en el segundo año a todas las capitales, en el tercer año a los de 200.000 habitantes. O sea, no es que ellos quieran, es que tienen porque se obligan con el Estado. Si no lo cumplen, como las obligaciones de hacer sociales de conectar las escuelas, pues les hacemos efectivas las pólizas, ellos están asegurados y tienen que hacerlo. Sí. Y señor ministro, con semejante costo que significó la subasta, ¿qué interés movilizó a las 4 operadoras? Pues hay un primer interés y es que si una de ellas gana y las otras no, pues se lleva a todos los clientes. Ganaron todas. No, por eso, pero si se hubiera presentado solo una y se quedara con toda la tecnología 5G, pues los clientes se migran. Entonces les toca en parte meterse para poder tener competencia. Otra seguro porque pueden desarrollar otro tipo de negocios para empresas que le pueden prestar un servicio que hoy no tienen, pero la verdad mi cálculo no es para las empresas. Yo no trabajo para las empresas, yo no hice esta subasta para que los empresarios fueran más ricos o más prósperos. Yo hice esta subasta para los colombianos, para que tuvieran un mejor servicio. Mi objetivo es pensando en los colombianos. Yo no pienso ni en el PG de las empresas, ni si van a ser más ricas o no. Eso es un problema de ellos. Mi responsabilidad es que en Colombia haya la última tecnología y eso fue lo que hice. ¿Y entonces cómo se van a financiar los nuevos operadores? No es problema mío, eso es un problema de ellos. Ellos tienen que cumplir al Estado, no sé si con fondos de inversión, no sé si con banca, no sé si con más clientes. Como le digo, mi esfuerzo es garantizar una buena comunicación en Colombia. Yo no me preocupo por la caja de las empresas. No, pero digamos, eso usted ya lo logró con la subasta. Sí, señor. Pero ¿cómo se asegura la supervivencia de los 4 operadores si no tienen una rentabilidad demostrada? Pues hasta ahora han sobrevivido en el mundo por los últimos años
Son grandes pulpos, digamos, en el mundo. Ellos pueden perder en un país, ganan el otro, son grandes fondos de inversión de países árabes, de países europeos, de países gringos. Ellos tienen unos capitales inmensos que les permiten seguir invirtiendo y seguir. Es Carlos Slim, por ejemplo, el hombre más rico de México. Ellos tienen unos capitales inmensos que les permiten seguir invirtiendo. Pero insisto, no es mi preocupación. La tendencia en el mundo es que las empresas se han metido a 5G y no se han quebrado. La tendencia en el mundo es que ayer ellos pagaron, el que menos pagó 300.000 millones de pesos para estar. O sea, alguna rentabilidad tendrán que tener para ingresar a esto. Yo no conozco cómo mueven internamente. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, el Estado en Colombia, usted, el Estado de las TIC, sí es socio de una operadora. Nosotros somos socios de Movistar. Exactamente, en consecuencia, esa no es una competencia desleal que el Estado sea socio de un operador y eso no afecta seriamente a los otros operadores. No en la medida como lo ha dicho la OECD, de donde el regulador, que es la CRC, y el ministerio, que es el director de política, no hacemos parte de la junta directiva de Movistar en Colombia. Nosotros, el gobierno tiene un porcentaje minoritario sobre el cual paga las pensiones de los ex empleados de Telecom. Quien pone el presidente y quien dicta las políticas es el socio mayoritario, que es Movistar España. Luego casi que Colombia asiste como un convidado un poco de piedra porque no tiene mayoría en la Junta, y yo no asisto a la Junta, asiste un delegado del señor presidente. No se ha vendido esa participación en Movistar porque si se vende no se garantizaría las pensiones de los empleados de Telecom. Eso lo permite la OECD y nosotros cumplimos todos los estándares de la OECD en cuanto hay. Muchas empresas de telecomunicaciones en el mundo pues tienen participación del Estado. Movistar misma hoy tiene participación del Estado en España. Telebras es una empresa de telecomunicaciones en Brasil que tiene participación del Estado. Muchos países mantienen algunas participaciones en empresas de telecomunicaciones por razones geoestratégicas y de soberanía para pues mantener las comunicaciones, algún tipo de manejo. Pero como usted ha dicho, señor ministro, evidentemente en España el Estado acaba de convertirse en socio de una telefonía celular privada, que fue Movistar. Exactamente. ¿Existe la posibilidad de que eso ocurra en Colombia? No, yo no veo hoy al gobierno invirtiéndose en las telcos, precisamente porque es una inversión muy riesgosa, requiere mucho capital y pues sería poner en riesgo los impuestos de los colombianos. Podríamos tener algún tipo de infraestructura, por ejemplo de fibra óptica, como lo tenemos a través de Internexa, que es una empresa de ISA y que es una empresa de Ecopetrol. En algún sector de las telecomunicaciones sería estratégico, como en los backbones o en la fibra óptica, pero meternos hoy en lo que se llama técnicamente IMTs o telcos no tiene sentido, porque esas empresas hoy no son tan rentables como eran antes. Son empresas que requieren mucho capital y que hoy realmente, hay que decirlo con toda sinceridad, pues está en manos de grandes fondos y grandes multinacionales, porque imagínense, el otro año cada empresa de estas tiene que invertir billones de pesos para construir antenas. El gobierno hoy no tiene esos recursos. Ahora, señor ministro, tengan ustedes presente este término, stand-alone. ¿Qué significa? Stand-alone significa que la red de 5G es una red independiente de la red de 4G. Non-standalone significa que en la red pueden convivir el 4G, el 3G y el 5G. ¿Y nosotros qué sistema tendremos? Nosotros somos non-standalone por ahora, es decir, las antenas van a convivir en sistemas de 4G, 3G y 5G por ahora. Pues somos, a partir de febrero, standalone, lo cual supone que los teléfonos 4G sí podrán recibir comunicación con la telefonía 5G. Exactamente. Eso es así. Somos non-standalone, significa que las antenas pueden ser de 4G y de 5G, solo que en la misma antena hay dos tecnologías. Es decir, que en este teléfono 4G, como el de la inmensa mayoría de los celulares en Colombia, pueden tener acceso a 5G. Sí, señor. Lo cual supone que no necesariamente hay que cambiar teléfono. Exactamente. Ahora,
¿Por qué usted decidió, señor ministro, o el gobierno, esta opción de stand-alone? ¿Qué lo condujo a usted, señor ministro, a la opción no stand-alone para Colombia? Sí, y para que los televidentes lo entiendan, stand-alone es una traducción a inglés que significa estoy solo o estoy acompañado. No estoy solo o estoy acompañado. La tecnología, como va a empezar en 5G Colombia, que es non-stand-alone, que significaría estoy acompañado entre tecnología 4G y 5G. No vamos a tener redes únicamente de 5G, así vamos a comenzar el despliegue de 5G en Colombia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sería muy costoso construir solo una tecnología, unas solas antenas para 5G y necesitamos que todavía funcione 4G, 5G y 3G al mismo tiempo. Entonces en Colombia empezaríamos con la tecnología non-standalone, que significaría un poco no estoy solo, en términos de redes, para que la gente lo pueda entender. La subasta supuso 1.300.000.000.000, ¿no? La subasta sí recaudó 1.3 billones de pesos. Por eso, 1.3 billones. Los usuarios de telefonía celular no van a aumentar ningún costo. Yo no creo, es casi imposible. La tendencia mundial es que entre más avancen las tecnologías, los costos son más baratos para los usuarios. Entonces, es muy improbable que suba el servicio de celular. Por el contrario, la tendencia es que baje. El servicio celular ha reducido en los últimos 10 años un 70%. Entonces, ¿qué negocio hicieron ahí los operadores? Pues eso es una pregunta para preguntárselo a ellos. Yo me imagino que van a desarrollar otros tipos de negocios para empresarios, porque 5G trae un nuevo, o sea, tiene velocidad para los usuarios, pero para las empresas trae un nuevo mundo de opciones. Por ejemplo, telemedicina, Internet de las cosas, robótica, certificaciones de calidad, puertos, manufacturas, autos autónomos. O sea, 5G mejora la vida de los ciudadanos, pero ofrece una cantidad de oportunidades para el mundo de los negocios y para el mundo de los ecosistemas digitales. ¿Qué quiere decir, señor ministro? Por ejemplo, el uso de telemedicina. ¿Se puede hacer operaciones, cirugías por telefonía celular? ¿Quiere quitar la inversión? Por robots. Uno puede estar en Londres y usted a través de internet puede manejar el robot que está operando en Colombia. En quinta generación. En quinta generación, porque la latencia es muy baja. Eso no lo podría hacer 4G. O usted está en Bogotá y se le enferma un paciente digamos en el Amazonas, y usted lo podría operar si tiene los robots en el Amazonas, o puede operar telemedicina. Es decir, 5G abre una gran cantidad de oportunidades que no tenemos hoy y que van a ayudar mucho a mejorar la forma como nos comunicamos, la productividad del país y el desarrollo de la innovación y de los ecosistemas de innovación en Colombia. ¿Qué quiere decir lo siguiente, señor ministro? Esta es una pregunta sugerida por un ingeniero de ingeniería telefónica. Los técnicos de telefonía móvil advierten que los celulares 4G, que son los que tienen la mayoría de los colombianos, no soportarán las nuevas redes de 5G, las cuales necesitan soporte para 5G. No es cierto, la mayoría de los celulares que tienen los colombianos, el 68%, son celulares multibanda, son celulares que aguantan diferentes bandas. Alta, media, baja. Alta, media y baja. De hecho, por eso es que cuando usted va en una carretera, hay veces el celular se va a 3G, se sube a 4G, se baja a 2G, lo mismo va a pasar con 5G. Solo un pequeño porcentaje de los celulares, como dije al principio, no soportan la tecnología 5G, pero no significa que se queden incomunicados. Los celulares siguen funcionando, solo que no se benefician de las altas velocidades. En radio, señor ministro, y escúcheme que les hago una explicación a los televidentes, la diferencia entre AM y FM es esta. El expresidente escucha que lo saben. Una frecuencia FM choca con una montaña, por dar un ejemplo, y se devuelve, choca con la ventana. Eso es frecuencia FM.
La frecuencia AM no choca, cruza la montaña y transmite. Por eso el alcance de AM es mucho más amplio que el de FM. ¿Qué figuraría usted al comparar telefonía 4G con 5G, según el ejemplo que le he dado? Es exactamente el mismo modelo. El espectro es uno solo. Sí. Entre más bajo esté la banda, por eso dice que la de 5 es 3500, entre más bajo esté la banda, las ondas son más grandes. Luego pueden atravesar más obstáculos. Significa que 4G tiene menos velocidad, pero pasa más obstáculos. 5G tiene más velocidad, pero requiere más antenas. Entonces, la diferencia entre 4G y 5G, desde el punto de vista técnico, es que vamos a tener que ubicar mucho más antenas, porque las antenas tienen que estar más pegadas entre sí, porque no pasan tantos obstáculos. Es el mismo concepto de AM-FM. Haga de cuenta que 4G es AM y que 5G es FM. La forma como se resuelve el problema es poniendo más antenas. Por eso es que esta tecnología va a desplegar muchas más antenas en Colombia. Ahora, buena noticia, no son esos armatrostes grandes, sino que en las ciudades uno puede combinar infraestructura urbana con antenas. Hay lámparas que son antenas, lámparas de luz en las ciudades, hay paraderos de buses que se pueden convertir en antenas, es decir, pero ese problema no es un problema de los ciudadanos, va a ser un problema de los operadores, que son los que tienen la inversión. Ellos son los que tendrán que construir las antenas, ellos son los que tienen que garantizar la prestación del servicio. A ver, señor ministro, ¿qué hace un colombiano que tiene hoy telefonía 4G, como la mayoría, o 3G, para tener a partir del 1 de febrero telefonía 5G? No tiene que hacer nada, esperar en la casa, sentado, relajado. En febrero las empresas empiezan a tener su despliegue tecnológico, a finales del 24 tiene que estar en capitales de las ciudades, un ciudadano no tiene que hacer nada. Esa es la buena noticia, solo tiene que disfrutar de la tecnología. Mejor dicho, a la tecnología, teléfonos móviles, 4G, les llega 5G. Al 68% de los celulares de 4G hoy le llega al 5G. ¿Por qué? ¿Hoy? Pues no, a partir de febrero. Es decir, no tiene que cambiar de celular. ¿Por qué solamente el 68? Porque son el número de los teléfonos inteligentes que hay en Colombia. No, me han dicho todos. La mayoría, sí. Los teléfonos que no son inteligentes no se van a dejar de funcionar, solamente que no pueden disfrutar de las altas velocidades, como igual funciona ahí con 4G. Si usted tiene un celular flecha hoy, pues no puede acceder a Internet. Igual va a pasar con 5G. Mejor dicho, el usuario de telefonía celular no tiene que hacer nada. Nada. Y el que tenga telefonía fija. Bueno, eso es otro paseo, la telefonía fija. ¿Puede tener acceso a 5G? Sí, claro, si usted tiene, digamos... el ordenador en el escritorio. Si usted tiene, si es telefonía fija, pues eso no es tecnología celular. El ordenador. Pero si usted lo tiene por fibra óptica, por ejemplo, sobre la fibra óptica usted puede viajar 5G, tampoco tiene que hacer nada. ¿Y un computador en el escritorio? Tampoco tiene que hacer nada. ¿Le llega? Le llega, pues, si su computador se conecta a través y tiene acceso a celular y tiene acceso a datos y utiliza su celular como roaming, o si está pagando celular en la casa, pues le va a llegar 5G. Doctor Mauricio Liscano, ministro de las TIC, muchas gracias. A ustedes. Y a ustedes por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Duro reclamo del presidente Petro a sus funcionarios por bajo desempeño. Críticas del presidente a educación y vivienda. Me siento solo moviendo un elefante, dice. 60% de los colombianos asfixiados por el gota a gota. Alerta nacional por estafas en chats. Nueva crítica del presidente Petro a la CPS. Iglesia colombiana dice que bendecirá a parejas gay, pero no las casará. 800 niños reclutados por grupos armados.
Graves inundaciones en Cartagena, gigantesca movilización nacional, 11 millones de viajeros, ocupación hotelera sube al 85%, inflación terminará el año en 9.5%, revela encuesta de la Bolsa de Valores. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro mostró su inconformismo por el bajo desempeño de varios de sus funcionarios. Esto fue durante un evento de economía solidaria en Ibagué. Ahí aseguró que se siente solo, moviendo un elefante, refiriéndose al Estado. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro. Sin mencionar el cónclave con su gabinete, desde un evento en Ibagué, el presidente Gustavo Petro mostró su malestar por el desempeño de varios de sus funcionarios. Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante, a ver si el elefante avanza. Así moviendo el Estado. Y es que la reunión de alto gobierno que va para su tercera sesión se ha adelantado en medio de duros reclamos a varios de los ministros por la baja ejecución y porque no han priorizado en el presupuesto los proyectos claves del gobierno. El esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quien lo que creyera, algún día escribiré de eso, tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. El jalón de orejas se ha concentrado en las carteras de educación. La ministra Aurora Vergara recibió críticas del mandatario por la falta de cupos de educación superior en zonas rurales o periféricas como el Catatumbo. Planeación Nacional, en cabeza de Jorge Iván González, también fue blanco de críticas. Esta entidad es la encargada de monitorear el cumplimiento del plan de desarrollo y solo ha comprometido el 38% de su presupuesto a días de terminar el año. El ministro de Transporte, William Camargo, tampoco se salvó. Fue cuestionado por la falta de financiación de carreteras en el Pacífico, en el Catatumbo y en zonas afectadas por el conflicto. Tiene que ser el inicio de un proceso intenso porque nos quedan segundos en el gobierno. Cada segundo es supremamente valioso. Aquí no se puede pensar en pequeñeces. Se espera que el cónclave termine mañana, con las prioridades claras para el 2024 y con posibles ajustes en el gabinete ministerial. El 60% de la población colombiana puede estar dentro del crédito informal o el llamado gota a gota, así lo advirtió el presidente de la Liga del Consumidor, Juan Carlos Villalba. El crédito informal o el llamado gota a gota puede estar presente en el 60% de los colombianos con edad adulta para tener un servicio financiero. Sin embargo, el bajo acceso al crédito obliga a acudir a otros canales de financiación, en su mayoría ilegales, que desatan en problemas económicos por exorbitantes tasas de interés y de seguridad al poner en riesgo su integridad. Ese sistema de gota a gota ya está en poder de mafias y de grupos criminales en Colombia. Entonces no es el fenómeno simplemente de la persona del barrio o del pueblo que es usurero, el agiotista y que presta informalmente, sino que es un fenómeno que se ha criminalizado. La situación puede ser creciente por las dificultades de la economía. Son personas de bajos recursos que están en la informalidad, el vendedor ambulante, la empleada doméstica, personas que por esa misma dificultades económicas pues tienen ya reportes y antecedentes financieros o simplemente no han tenido la posibilidad de tener un historial financiero. Desde el gobierno se impulsan medidas para combatir el gota a gota a través de financiamiento desde entidades del Estado. Cuando se acude a prestamistas fuera del sistema formal, sistema financiero formal, pues también corremos con el riesgo de estar ante falsos prestamistas. En 2024 se pondrán en marcha varios programas para la economía popular. Y aumentan las estafas por chat. Este año ha habido 50.000 denuncias. La suplantación virtual va acompañada de exigencia de dinero. Los delitos informáticos son los que más se denuncian en Colombia. Estamos nosotros evidenciando en lo ocurrido este año más de 50.000 denuncias. La suplantación de identidad, el robo de contraseñas de correos electrónicos, el hackeo de redes sociales, entre otros, son los más cometidos por los ciberdelincuentes en esta época decembrina. Me hacen a mí creer que me están contactando el equipo de soporte de WhatsApp, me envían un mensaje diciendo que tengo que confirmarles a ellos un código de verificación, les envío el código y les estoy dando acceso a mi cuenta. Otra de las modalidades es en la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito de los vehículos, donde se crean falsas páginas para robar el dinero de los ciudadanos.
Lo que hacen esos seres criminales es suplantar compañías de seguros, haciéndome creer que estoy hablando con ellos. Eventualmente termino yo consignándoles a ellos el dinero. Ante esta situación, las autoridades le piden a los ciudadanos ser muy cuidadosos al momento de hacer compras en línea y siempre verificar con los contactos cualquier tipo de ayuda virtual que se haga. La Contraloría aseguró que el gobierno está al día con los pagos por los servicios a las EPS, mientras que la Procuraduría advierte que no se han hecho los giros de noviembre y diciembre, lo que pondría en peligro el funcionamiento del sistema. El ente de control fiscal entregó los resultados sobre una auditoría a las EPS en el país y su situación financiera. El ADRES está al día hoy con el giro de la UPC a las EPS. Ha girado en el año 2023 un promedio de 64 billones de pesos a 31 de octubre y está pendiente por girar un promedio de 13.4 billones de pesos. La Contraloría indica que no hay excusa para que las EPS no presten los servicios de salud. Como está al día, el primer anuncio y conclusión que hacemos es: no puede existir interrupción en la prestación del servicio porque el modelo hoy establecido es ese. Hay un pago de la UPC que se recalculó, que tuvo un incremento aproximadamente del 10% para el año 2023 y el gobierno nacional ha cumplido con esos giros. El Contralor también alertó por la negativa de algunas EPS para entregar información financiera. Necesitamos saber dónde están esos recursos. Efectivamente, en estos casos aplica la figura del levantamiento del velo corporativo para la nueva EPS y para cualquier otra que tenga recursos sin justificar en el sistema, porque tenemos que saber a dónde se fueron esos recursos. La Contraloría prepara un segundo informe con los detalles sobre la situación de las EPS. Será revelado en 2024. El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas a las EPS y aseguró que el gobierno ha cumplido con los giros de recursos a esas entidades. A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro dijo que si las EPS están quebradas es porque no han sabido manejar la plata que les gira el Estado. Mi gobierno ha cumplido con la ley en el giro a las EPS. Los problemas financieros de las EPS tienen que ver con que los recursos públicos que se les asignan son utilizados de manera irregular. De otro lado, el jefe de Estado cuestionó el impuesto que impondría Barranquilla a quienes usen paneles solares. Esta sí es la tapa, en contravía de la humanidad. Si este impuesto se mantiene, la población de Barranquilla no podrá beneficiarse de una baja sustancial de tarifas de energía. El gobierno nacional busca generalizar el uso de la energía solar en Barranquilla. Este tipo de impuesto lo impide. No se preocupen. Sobre la crítica, el alcalde de Barranquilla descartó que haya una intención de cobrar un impuesto de estas características. El cardenal y obispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, se refirió hoy por primera vez a la decisión del Papa Francisco de autorizar la bendición a parejas del mismo sexo. Dijo que se da porque la Iglesia Católica debe ser inclusiva, amorosa y no incurrir en rechazo o exclusión de algún tipo. Como máximo jerarca de la Iglesia Católica en Colombia, el cardenal y arzobispo primado de Colombia, además presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, aclaró el alcance de la decisión del Papa Francisco de que los sacerdotes puedan bendecir a parejas del mismo sexo. Aclarando que no es un rito de matrimonio, pero es una coherencia de una iglesia misericordiosa, una iglesia de corazón abierto que es capaz de reconocer las diferencias y las fragilidades humanas. Yo siempre me pregunto si una mamá, un papá tiene un hijo en esta condición, ¿lo echa de la casa? No, no lo echa, lo bendice, lo acompaña, lo consuela, lo trata de entender. Ese es el rostro de una iglesia madre, de una iglesia familia que no expulsa a sus hijos, que los acoge. E hizo un llamado para final de año y el 2024 a los colombianos. Jesús de Nazaret tiene una rebeldía de paz, de no violencia, de esperanza. Por lo tanto, yo quiero proponer que la paz y la esperanza estén muy en el corazón de todos nosotros los colombianos al final de este año 2023 durísimo que hemos vivido, pero que nos pongamos en camino a trabajar por la paz, por la vida y por la esperanza en el 2024. Que el Señor los bendiga y acompañe. Confió el cardenal Luis José Rueda Aparicio en que en 2024 va a haber buenas noticias en relación con los procesos de paz que adelanta el gobierno. Por su parte, líderes de la comunidad LGTBIQ+ dijeron que esta decisión de la Iglesia Católica es un freno a la exclusión y a la violencia.
Como un freno a la exclusión, así ven los líderes de la comunidad LGBTI la decisión de la Iglesia de bendecir a las personas del mismo sexo. Ayuda a cambiar el prejuicio y también hay un cambio cultural en imaginarios de muchas personas, sobre todo de familias. Todas las personas merecen profesar su fe, sus cultos, su espiritualidad de la forma en la que lo consideren pertinente, independientemente de cuál sea su orientación sexual o su identidad de género. Agrega que esto podría disminuir la violencia al interior de las familias hacia un integrante con orientación sexual diversa. Y sea de apertura, de reconocimiento, sea de dignidad, es absolutamente importante, porque van a ser muchas menos familias rotas. Eso es muy importante. Mucha menos violencia intrafamiliar, muchas menos acciones tratando de modificar la orientación o la identidad de género de las personas. A raíz de esos prejuicios y esas prácticas violentas han sido millones de familias las que se han descompuesto. Según líderes de la comunidad, el siguiente paso de la Iglesia debería ser permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, reconocen que la bendición ya es un avance. El presidente Gustavo Petro dijo que Colombia no tiene que volver al pasado de gobiernos mafiosos en el poder. El presidente Gustavo Petro pronunció tal vez uno de los más fuertes discursos con el que cierra este año, al decir que la ultraderecha no volverá al poder a borrar lo que ha hecho, tildando de mafiosos a los gobiernos que lo precedieron y advirtiendo que no va a chuzar ni a meter a la cárcel a sus opositores. Nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder. Nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda, y una democracia es el poder del pueblo. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro, porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno, para que el gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento. Es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Y es que el presidente Petro hizo su pronunciamiento en la clausura del año del sector solidario, entregado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio del Trabajo, que evento desarrollado en la Universidad del Tolima en Ibagué. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un proceso contra exmiembros de las FARC por el secuestro y homicidio de los 11 diputados del Valle del Cauca. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un proceso contra el extinto bloque occidental de las FARC por los delitos asociados a los secuestros. Asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. Crímenes que fueron cometidos de manera concurrente a los secuestros que esta estructura cometió principalmente entre 1993 y el 2016. Entre los casos que analizará el Tribunal de Paz está el de secuestro y posterior homicidio de los diputados del Valle del Cauca. Hay por lo menos 60 hechos únicos de secuestros atribuibles a estas estructuras de las FARC-EP y algunos de ellos son secuestros múltiples, como es el caso, es decir, de varias personas, como es el caso de los diputados del Valle o de los trabajadores de la represa de Anchicayá. En caso de que los exintegrantes del bloque occidental acepten cargos, podrán acceder a una pena alternativa y no ir a la cárcel. Esta decisión, como las otras decisiones que están tomando, se van a seguir tomando por parte de la Sala, en el caso 01, lo que hace es enfocar en los máximos responsables regionales. Este proceso tiene que ver con el caso 001 de la JEP, en el que se investigan los secuestros cometidos por la guerrilla. El primer comandante del ELN, Antonio García, denunció que 25 integrantes de esa guerrilla han muerto en combates con las fuerzas militares desde la entrada en vigencia del cese el fuego bilateral el 3 de agosto. Según García, al componente del gobierno en el mecanismo de monitoreo y verificación del cese el fuego no le preocupa que el cese sea violado, según su versión, por las fuerzas militares del Estado. Dice el líder guerrillero que hay montajes de falsas violaciones del cese por parte de
del ELN para enredar el trabajo que debería hacer el mecanismo de verificación. A todos los países. La Cámara de Representantes suspendió al congresista John Freddy Núñez mientras avanza un proceso de nulidad electoral. Contra el parlamentario cursa una demanda en el Consejo de Estado en la que se analiza la legalidad de su elección bajo una curul de paz. La oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció que este año han sido asesinados 69 defensores de derechos humanos. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de las alegaciones recibidas están en verificación 47 casos de posibles homicidios contra personas defensoras de derechos humanos y 98 denuncias no fueron concluyentes. De los 69 defensores asesinados, 60 eran hombres, 8 mujeres y 1 pertenecía a la comunidad LGBTI. Por su parte, el programa Somos Defensores, que integran varias ONGs, publicó un informe en el que revela que han ocurrido 123 asesinatos de defensores entre enero y septiembre de este año. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que los bienes del canciller Álvaro Leiva podrían ser embargados en caso de que la nación pierda el multimillonario pleito con la empresa Thomas Gregg & Sons. La advertencia de Zuluaga se da luego de que la Contraloría señalara que se debía conciliar con la empresa Thomas Gregg en el contrato de pasaportes, por lo que señala que en caso de una eventual condena contra la nación se abriría un proceso fiscal. Una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos. Las implicaciones llevarían eventualmente hasta un posible embargo de bienes al canciller Álvaro Leiva si el Estado pierde. Una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión, de las personas responsables del canciller y de las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones. Thomas Gregg & Sons pide al Estado 120.000 millones de pesos en una demanda que fue radicada esta semana. El Ministerio de Defensa confirmó un aumento en los delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión y el hurto. La policía anunció un cambio en la estrategia de seguridad para 2024. Los secuestros en Colombia. Entre enero y noviembre de este año se reportaron 316 víctimas frente a 194 del año pasado. Esto refleja un aumento del 63% en los secuestros en Colombia. Ha habido un incremento de casos de secuestro que también nos obliga el año entrante a replantear la estrategia. Y es importante mencionar que el 90% de las personas capturadas por secuestro quedan cobijados con medida intramurales. La extorsión entre enero y noviembre dejó a 9.297 víctimas que denunciaron. Hay un aumento de un 1.2% de extorsión en Colombia. En la última reunión que sostuvimos con el señor presidente de la República en el Consejo de Seguridad ya hay instrucciones. Primero, hay que revisar lo que está pasando desde los establecimientos carcelarios. Un buen porcentaje de extorsión viene allá. El delito de hurto a personas fue denunciado ante las autoridades con 337.601 víctimas. También se reporta un aumento. El hurto a personas, ahí hay que todavía mejorar. Vamos en un más 3%. Ya la policía ha adaptado un nuevo modelo para el año entrante en este trabajo articulado con los nuevos alcaldes y gobernadores para mejorar en hurto a personas. Otro de los delitos al alza fue la trata de personas. Entre enero y noviembre de este año se reportaron 767 víctimas con un aumento del 32%. Un angustioso llamado al ELN y a las disidencias para cesar el reclutamiento infantil hizo hoy la Organización Indígena de Colombia, ONIC. Según cifras de la organización, en todo el país hay más de 800 menores que integran de manera forzosa las filas de los grupos armados. La mesa está puesta. Deben haber hechos humanitarios. Y un hecho humanitario que estamos pidiendo desde los pueblos indígenas es que no recluten más menores. Y que los grupos armados que están sentados en la mesa nos devuelvan los niños indígenas, que empecemos por ese hecho, nos devuelvan los niños indígenas a las autoridades. Es la voz del jefe de la guardia de la organización indígena del país. En ella queda el llamado a parar el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados que actualmente dialogan con el gobierno. En unos 3 meses en solo Cauca, en la zona de norte, nosotros habíamos contado 200 niños indígenas, 200 niños indígenas de la zona norte del Cauca.
y en todas son más de 800 niños que se han llevado. De otra parte, se conoció que una caravana indígena de los pueblos Misac de Caldono, Cauca y Quillacinga de Tangua y Nariño se dirige a Bogotá. Anunciaron que harán plantones y movilizaciones en varios puntos de la capital. En el Cauca se reportó el asesinato de otro líder defensor de derechos humanos. Las autoridades del municipio de Silvia, en el oriente del departamento del Cauca, confirmaron el asesinato de Carlos Quijano, un líder campesino de esta población, defensor de derechos humanos e integrante del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano. Se espera que se avance en las diferentes políticas que se vienen adelantando desde el nivel nacional para lograr contrarrestar estas afectaciones tanto a los líderes sociales como a las comunidades en general. Los hechos se presentaron en la vereda Santa Lucía y, de acuerdo con la información entregada desde la zona, el líder campesino iniciaba sus habituales labores repartiendo leche que comercializaba cuando fue abordado por sujetos armados que le dispararon. Las autoridades en Cartagena advirtieron sobre un fuerte oleaje que está causando inundaciones en algunas zonas de la ciudad. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima advierten las condiciones meteomarinas en la cuenca caribe colombiana por un fuerte frente estacionario que se extiende desde el noreste de Colombia hasta la costa este de los Estados Unidos. En Cartagena, el aumento de oleaje ha sido significativo. Hoy, el nivel de la marea llegó hasta las calles del barrio Boca Grande, donde trabajadores, turistas y por supuesto residentes han tenido que padecer de esta situación. Resultado del tránsito de este frente frío, se presentó un mar de fondo o mar de leva que impactó la costa norte de Colombia en ciudades como Cartagena, Santa Marta. Las autoridades entregan un parte de tranquilidad, pues al parecer ya lo más peligroso del fenómeno está alejándose. Finalmente hacen un llamado a la comunidad para que sean precavidos si van a visitar el mar por estos días. Al gremio marítimo y a la comunidad en general, extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas, mientras persista el frente estacionario en la cuenca caribe colombiana. El gobierno nacional prepara una serie de medidas para evitar que migrantes africanos que van de paso por Colombia hacia Norteamérica que se queden más bien en el aeropuerto El Dorado más de 24 horas. Así lo anunció el vicecanciller Francisco Coy. Lo primero que dijo en su rueda de prensa el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, es que no hay ninguna crisis migratoria en el país, a pesar de que en el Aeropuerto Internacional El Dorado hay varias decenas de personas en tránsito, sobre todo del continente africano, como los 2 menores de edad que encontraron perdidos después de 10 días en ese muelle aéreo. Lo que se está viendo no necesariamente es una crisis migratoria ni nada por el estilo, es un tema de congestión asociado mucho con la temporada de fin de año. Explicó el vicecanciller que esos ciudadanos africanos llegan en tránsito por Colombia hacia Centroamérica, principalmente en El Salvador, donde les exigen una tarjeta de $1.000 para continuar su recorrido a Nicaragua y luego hacia los Estados Unidos. Es en el caso de Turkish o cualquier otra aerolínea, porque es posible que aparezcan unas rutas distintas, conseguir que quien está en tránsito no entre a Colombia sin que haya una garantía de que ha hecho o va a hacer el pago. Y dijo que nada tiene que ver la congestión de migrantes africanos con la visita que hizo a ese continente la vicepresidenta este año. El gobierno y las autoridades de tránsito aseguraron que en el país ya inició el éxodo masivo de viajeros. 11 millones de personas se movilizarán durante las celebraciones de fin de año. El ministro de Transporte, William Camargo, reveló que hay un aumento de pasajeros por vía aérea, especialmente en esta época decembrina y también para el 2024 en los primeros días de enero. Alrededor de 15 millones de viajeros en transporte aéreo. Una cifra importante que refleja en viajes internacionales un incremento del 23% respecto al año, del 28% aproximadamente respecto al año pasado. Paso peaje, también hay un reporte aún mayor que el de 2022. Por viajes en carretera, alrededor de 15 millones de viajeros que se van a desplazar en alrededor de 1.5 millones de despachos que se van a hacer desde las diferentes terminales del país. Por su parte, el general Oscar Lamprea, director de la Policía de Tránsito y Transporte, se refirió a la más reciente desarticulación de una organización dedicada a robar transportadores en vías nacionales. La captura de 20 personas realizaban actividades delincuenciales en la modalidad de descuelgue.
es decir, el hurto a mercancía y a los vehículos de transporte de carga. Serán un total de 5.000 policías de tránsito y transporte en los peajes del país. Y ante la proximidad del puente de Navidad, Cotelco reportó que los hoteles ya registran altos niveles de ocupación en destinos como Cartagena, San Andrés, el Eje Cafetero y Medellín, entre otros. Los gremios del turismo reportaron un fuerte aumento en la demanda por estos servicios turísticos durante estas 2 últimas semanas del año 2023. Los hoteleros estiman una ocupación hasta del 85% en los destinos más visitados. Para estas temporadas del 24-31 la gran mayoría ya está cerrando su capacidad en habitaciones, pero esto pasa sobre todo en los destinos más consolidados. Hay una muy buena cantidad de regiones que no necesariamente tienen esa vocación turística, pero que tienen una muy buena oferta. En cuanto a las tarifas hoteleras, se mantienen los niveles registrados antes de la pandemia. Las tarifas son muy competitivas. Nosotros en términos reales casi que mantenemos la misma tarifa del 2019. Eso les puedo decir. Este sector ha hecho un esfuerzo gigantesco precisamente, si se quiere, para mantenerse competitivo ante unos crecimientos de unos impuestos que llegaron este año, ante unos incrementos inflacionarios que hacen que el costo de operación sea incluso muy complejo para los establecimientos. Simultáneamente, ANATO, el gremio de las agencias de viajes, reportó un aumento en ventas del 7% para la temporada de fin de año. La defensa de Jonier Leal solicitó ante un juez su libertad por vencimiento de términos. Leal es investigado por presuntamente participar en el homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marlene Hernández. La petición será resuelta en enero. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió en defensa de la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado en los predios de la ALO Norte. Pese a la petición de Galán y las sugerencias de la Procuraduría, el distrito sigue firme con el proyecto de la ciudadela educativa y del cuidado en la localidad de Suba. De hecho, Noticentro 1 CMI conoció el decreto que deja listo todo para el proyecto y que ya tiene la firma de la alcaldesa, que además hoy lo ratificó en un evento. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en 2021 tomó una decisión que es la correcta. Y es que la ALO, la vía para carga, para que pasen tractomulas y camiones por el norte, se le cambió el trazado. Habrá ALO para carga. Desde Camacol, Bogotá, aseguran que la capital ya tiene suelo suficiente para viviendas y que localidades como Suba necesitan vías por dentro. Los ejes de movilidad son fundamentales para la ciudad y la historia que hemos podido identificar de lo que ha sido el proyecto en general de la ALO es un proyecto y es un eje vial fundamental para la ciudad. ¿Qué ocurra con ese tramo puntual en el diseño? Seguramente será parte de lo que la administración distrital entrará a decidir, pero sí consideramos que algo que mejora la competitividad, que mejora el acceso propio a la vivienda del norte de la ciudad, pero sobre todo mejora la calidad de vida de los bogotanos. Es la segunda vez que la alcaldesa ignora las sugerencias del alcalde electo, que solicitó que se detuviera este proyecto y también que no se licitara el tramo sur del Corredor Verde. En Antioquia, una fuerte controversia se ha generado sobre la verdadera situación económica del Hospital General de Medellín. El gerente del Hospital General de Medellín dijo que la afirmación del alcalde Fico Gutiérrez de un supuesto déficit financiero de 200.000 millones de pesos no es cierta. También desmintió que la institución esté en riesgo de ser liquidada o privatizada. Nosotros no hemos cerrado servicios, nosotros hemos comprimido nuestra oferta adecuándola a las razones necesarias del costo. Y reveló que envió esta carta a la Superintendencia de Salud en la que responsabiliza a la EPS Sabia Salud, que este año fue intervenida por el gobierno, de tener hoy en crisis a la institución médica. El sindicato, quien ha hecho múltiples denuncias del no pago de salarios, del supuesto cierre de algunos servicios y del estado de la infraestructura, lo desmintió. Usted iba a hablar con todos y cada uno de esos compañeros agremiados y tercerizados, donde se les iba a explicar cuál era la situación, cuál iba a ser el plan de solución con unas fechas tentativas, para que de primera mano llegáramos a hablar el mismo lenguaje. Según las estadísticas, las EPS le deben al Hospital General 263.000 millones de pesos. Y por no cumplir con la orden de cierre del basurero de Bucaramanga, un juez ordenó el arresto de los alcaldes de Bucaramanga y de Girón. Con 6 meses de cárcel y una millonaria multa, el juez 15 administrativo sancionó a los alcaldes de Bucaramanga, Girón y al gerente de la empresa de aseo por no cumplir la orden del cierre al relleno sanitario El Carrasco, decretada desde el 2011. Uno de los afectados aseguró que es una decisión lesiva para la salud pública. No compartimos porque me parece que esta decisión judicial
no puede poner en riesgo la salud pública de los bumangueses. Esto es una sentencia del año 2011 de Acción Popular, donde ya desaparecieron los hechos que lo originaron. En su fallo, el juez 15 califica de grave peligro para la salud pública este relleno por los incendios, derrumbes y lixiviados que afectan a las comunidades. A través de sus abogados, los mandatarios sancionados indicaron apelarán la sanción del Tribunal Superior de Justicia en Santander, cuyo fallo estaría dándose solo hasta el año entrante, pues ya entraron en vacancia judicial. Según el DANE, bajan los decesos y los nacimientos en el país. Después de 10 años, disminuyeron los nacimientos en el 2022, año en el que se registraron 573.625, con una caída del 7%. Vemos esta nueva inclinación aún más profunda en el avance de la caída de la fecundidad en el país. En lo corrido de 2023, las muertes también registraron una disminución del 8.6%, comparado con el mismo periodo del 2022. A la fecha van 220.575 decesos. Enfermedades isquémicas del corazón, 50.897, enfermedades cerebrovasculares, 17.578, crónicas de las vías respiratorias inferiores, 15.794. El 71.9% de las muertes del tercer trimestre de 2023 corresponden a adultos mayores de 60 años. Las autoridades ambientales del Magdalena Medio alertaron por la presencia de una especie de venados provenientes de Asia. Estas imágenes conocidas por Noticentro 1 CMI confirman la presencia en el Magdalena Medio antioqueño de los chitales, también conocidos como los ciervos de Asia. Para los expertos, este tipo de especie de venado fue introducida a Colombia y podría ser más invasora que los hipopótamos. Posiblemente haya ingresado con otras especies como los hipopótamos y posiblemente también se esté comportando o tenga un comportamiento invasor. Según investigadores, en la zona ya se han identificado varios grupos que se movilizan en manada a velocidades abismales. La especie se trata de un venado conocido como venado chital, es un venado asiático. Esta especie pues ha sido, digamos que introducida a algunos países con el objetivo de generar procesos de caza, de control o digamos caza comercial en algunas zonas. Según el reporte, esta especie con posible tendencia a la invasión ya fue notificada por las autoridades ambientales al Instituto Humboldt. Hermosos. Servicio Noticentro 1 CMI. Esto es lo que debe saber para viajar con su mascota en avión. Es necesario que el pasajero cumpla 3 requisitos. Lo primero, medidas. No puede sobrepasar los 10 kilogramos para transporte comercial o 35 kilogramos para mascotas de soporte emocional. Segundo, documentación. Fundamental. Carnet de vacunas al día, certificado de buena salud vigente y un certificado que acredite que el perro efectivamente es un animal de soporte emocional en caso de que se transporte bajo esa modalidad. Y lo tercero, la metodología de reserva. Es esencial hacerlo al menos con más de 2 días de anticipación y que esté el pasajero en counter con su mascota por lo menos 90 minutos antes de la salida del vuelo para verificar requisitos. Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga dejó 15 personas muertas y 25 heridas, de las cuales 10 se encuentran entre la vida y la muerte. El tirador resultó abatido por las autoridades. Un hecho trágico se presenció en la Universidad Carolina de Praga, cuando un universitario de 24 años, identificado como David Kozab, disparó a diestra y siniestra, ocasionando la muerte de 15 personas y dejando 25 heridas, de las cuales 10 se encuentran graves. El homicida fue abatido por la policía en medio del enfrentamiento. Sin embargo, se conoció que el joven poseía varias armas de forma legal y era buscado por la policía de la región de donde él vivía, en relación de la muerte violenta de un hombre de 55 años, que sería su padre. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio. Já v tuto chvíli nevím, jaký motiv se rýsuje, ale mluvím tady o inspiraci jednoho člověka doposud z informací, které máme, tak premiantního studenta hrůzným činem jinde na světě. Se trata de la peor matanza en República Checa y el peor ataque de esta naturaleza en un centro educativo en el mundo este año. El Ministerio de Hacienda desligó una lista de 100 productos y servicios de los incrementos del salario mínimo.
A través de la resolución 3268, el Ministerio de Hacienda desligó de la inflación al menos 100 servicios económicos, los cuales serán fijados a través de un nuevo indicador. Se trata de la unidad de valor básico que será inferior a la inflación, ya que se fijará con el índice de precios al consumidor sin alimentos ni regulados. Para 2024 el valor será de 9,51%, muy por debajo de la inflación que hoy está en el 10,1% y que en valores absolutos representa 10.951 pesos. Porque permite que el valor del salario mínimo no genere más sobrecostos en la economía, ni más inflación, ni afecte a los empleados al momento de subir el salario. Entonces, cualquier cosa que se desindexe del salario mínimo es una ventaja para el trabajador y para la economía en general, que no sube el precio inmediatamente al mismo nivel. La medida, entre otras, aplica en el sector de educación para la tarifa de méritos de concurso, valores de matrícula y certificados. También se extiende la medida al sector de transporte, en sanciones a terminales y empresas. En comercio se tendrán disminuciones en registros de turismo. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, afirmó que Colombia sí tendrá la infraestructura para la 5G en el país. Dijo que se instalarán antenas compartidas y que esta tecnología no tendrá costo adicional para los usuarios. Las tecnologías 5G y 4G se instalarán en antenas compartidas. Así será la infraestructura para las telecomunicaciones a partir de febrero del próximo año. Van a haber antenas que van a prestar el servicio para 4G, para 5G e inclusive en algunas para 3G y en contravía de un concepto que se ha hablado mucho, que es standalone, que es solo redes de comunicaciones para 5G. Por ahora vamos a tener antenas compartidas, pero en principio, digamos, no hay mucha diferencia. Un poquitico de velocidad, pero igual con el proyecto que nosotros tenemos de antenas non-standalone, vamos a tener velocidades 40 veces más rápidas que las que existen hoy. Bogotá será una de las primeras ciudades en disfrutar de esa tecnología. Que esos celulares, si son inteligentes, se conecten automáticamente. Si no son inteligentes, pues los celulares van a seguir funcionando, solo que no van a disfrutar de la tecnología de 5G. Pero el usuario como tal no tiene que hacer nada. Bueno, seguir pagando oportunamente su factura, seguramente no le va a salir más cara, va a seguir siendo lo mismo. 4 operadores son los encargados de traer 5G a Colombia. El gobierno anunció medidas para formalizar a más pescadores artesanales. El Ministerio de Agricultura y la Autoridad Pesquera expidieron una resolución en la que les permite participar en decisiones como la destinación de recursos para embarcaciones e infraestructura. Esta es la resolución del Ministerio de Agricultura que contempla las medidas para formalizar a los pescadores artesanales. Hay más de 360.000 en el país, pero solo 125.000 tienen permiso para esta actividad. Primero, organizarlos. Segundo, que hagan parte de los apoyos que da la entidad, porque el Estado no tiene plata para darle individualmente a una persona apoyos, es muy complejo, no alcanzaría el presupuesto. ¿Cómo se van a beneficiar los pescadores con esta nueva política de formalización? La formalización precisamente los ayuda a que las entidades los apoyen en temas de fomento, en temas de capacitación, en temas de entrega de embarcaciones, en tema de convocarlos a diferentes reuniones, hacerlos partícipes. Por su parte, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que para el gobierno la pesca se convirtió en una prioridad, por eso ha establecido un nuevo escenario de concertación. 2023 cerró como el peor de los últimos 4 años en venta de vivienda en Bogotá. Se desplomaron las ventas de vivienda en Bogotá este año. En el año 2020 se vendieron 36.883 unidades, en el año 2021 47.916 unidades, en el año 2022 50.574 unidades y en el año 2023 tan solo se vendieron 33.092 unidades de vivienda. Fue un año desafiante. Cerramos con una reducción en las ventas del 34% y una reducción de los inicios de obra del 19%. En efecto, la principal causa de eso fue el aumento de las tasas de interés que experimentamos a lo largo del último año y medio. El 70% de las 33.092 viviendas que se vendieron este año pertenecen a viviendas de interés social. Desde Camacol alertan a la administración de Carlos Fernando Galán. Nuestra preocupación es que con estos indicadores de ventas no podemos dejar que se nos caiga el volumen de inicios de obras en el 2024 porque eso nos va a impactar el empleo y en efecto la economía de la ciudad. El decrecimiento que se registró este año, si se comparan las cifras con el mismo periodo del año anterior, es del 34,6%. El gasto de los hogares completó un año a la baja. Así lo revela un estudio hecho por la firma Radar.
El gasto de los hogares colombianos se contrajo menos 1,6% frente a noviembre del 2022, un síntoma de que las familias colombianas ante la difícil situación económica se están apretando el cinturón. Lo negativo es que en noviembre del año pasado también cayó poco, menos 0,4, pero esta caída para 2023 es una caída sobre una caída. ¿A cuánto puede ascender el gasto de los hogares? Los hogares gastaron cerca de 88 billones de pesos en noviembre de 2023 y en los últimos 12 meses ya pasamos los 1.017 billones de pesos de gasto. Entre los gastos que más disminuyen figuran los de alimentos, vivienda, moda y electrodomésticos. El gobierno aprobó un plan de reindustrialización para el cual habrá inversiones por 7,8 billones de pesos. El ministro de Comercio, Germán Umaña, indicó que se promoverá la diversificación productiva y la integración comercial estratégica con otros países. La inflación terminará el año en 9,5%, así lo revela una encuesta realizada por la Bolsa de Valores. La encuesta de opinión financiera que toma el pulso del mercado económico en el país espera que la inflación siga cediendo y cierre el año en 9,5%. Los riesgos latentes como el fenómeno del Niño se han reducido. En la medida que siga bajando la inflación, continuarán los recortes en la tasa de interés. Es que la señal que se manda al mercado es que es posible que se sigan recortando tasas de interés en la medida en que la inflación ayude y tal vez podamos ver unas cifras muy interesantes dentro de un año en materia de construcción e infraestructura. Aclaró que los efectos de la tasa de interés se verán reflejados en 6 meses. Por lo tanto, es posible que impulse la economía. Creemos que dentro de unos 6 meses, entre 6 meses y un año, vamos a empezar a tener efectos importantes en estas variables. Se espera una mayor reducción de la inflación para 2024. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,29% a 1.166 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,18% a 19.480 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,64% a 26.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,01% a 29.460 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.943 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.331 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 20,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.47. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.355 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.